¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras atrapado, sin saber cómo seguir adelante? ¿Como si algo invisible estuviera bloqueando tus victorias y te hiciera sentir sin fuerzas? Tal vez has experimentado la sensación de que, a pesar de tus esfuerzos, el mal parece acercarse cada vez más, tratando de robarte tu paz, tu confianza e incluso tu propósito. Esto ocurre cuando los lazos del mal intentan atarse a nuestra vida, manteniéndonos prisioneros de dificultades, ansiedades y obstáculos que parecen imposibles de superar. Pero hay una verdad poderosa que necesitas saber. No estás solo y hay una oración que puede romper esos lazos, destruyendo todo lo que intenta aprisionarte. El Salmo 35 es una oración profundamente fuerte y poderosa, capaz de invocar el poder de Dios para romper cualquier cadena del mal, destruir las barreras que nos impiden avanzar y traer claridad y protección divina a nuestra vida. Esta oración no son solo palabras, es un clamor directo a la protección divina contra todo mal e injusticia. Cuando recitas el Salmo 35, estás pidiendo la intervención divina para que las fuerzas del mal se disipen y los lazos que te aprisionan sean quebrantados. Puede que hayas enfrentado bloqueos, enemigos invisibles o situaciones que parecen imposibles de resolver, pero con el Salmo 35 tienes un arma poderosa en tus manos. Trae consigo la promesa de que Dios escucha a los justos y responde con poder, trayendo protección, liberación y la fuerza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. En este momento, puede que te estés preguntando, ¿cómo algo tan simple puede ser tan poderoso? La respuesta está en la fe y en el poder de Dios. El Salmo 35 es un llamado a la acción divina, y quien lo invoque con sinceridad y fe verá los resultados transformadores en su vida. No importa cuán grande sea el mal que enfrentas, con esta oración, tienes la certeza de que los lazos serán rotos y la libertad será restaurada. Prepárate para descubrir cómo esta oración puede ser la clave para tu liberación. No creerás lo que puede hacer por ti, pero la verdad es que, cuando la utilices con fe, la transformación será real. Querido hermano, querida hermana en Cristo, ¿alguna vez has sentido el peso de estos tiempos difíciles? Parece que el mundo está cada vez más lleno de guerras, hambre, dolor e incertidumbre. Cada día, somos más conscientes de que solo hay una solución: volvernos al Padre Celestial con todo nuestro corazón. Sé que no es fácil. A veces, puedes sentirte perdido, como si faltara dirección o fuerzas para enfrentar los desafíos. Es precisamente por eso que he creado algo especial para ti. Mi libro digital Oraciones de los Salmos fortalece tu fe diariamente. Este libro es más que solo palabras. Es una guía espiritual que te ayudará a encontrar paz, renovar tu fe y sentirte más cerca de Dios, incluso en los días más oscuros. Con casi 150 páginas llenas de oraciones poderosas y reflexiones transformadoras, tendrás en tus manos un recurso para mantener la conexión diaria con el Padre, ayudando a fortalecer tu fe y trayendo luz a tu jornada. Y aquí va una advertencia. Este libro está disponible por tiempo limitado. Muchos ya están encontrando en él la fuerza que necesitaban, y pronto podría ser retirado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida espiritual. Haz clic ahora en el enlace en el primer comentario fijado y asegura tu copia. Recuerda, cada día es una oportunidad para acercarte más a Dios y vivir en su presencia. El Salmo 35 es una de las oraciones más profundas y emotivas de la Biblia, escrita por el rey David en un momento de gran necesidad y angustia. Este salmo revela el corazón de alguien que, a pesar de enfrentar adversidades, confía plenamente en la justicia y el poder de Dios para intervenir en situaciones de peligro y persecución. Es un clamor sincero e intenso por protección, justicia y defensa divina. David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, no era ajeno a los conflictos y las injusticias. Enfrentó enemigos que buscaban destruirlo, personas que conspiraban contra él y situaciones donde la traición y la maldad parecían prevalecer. En el Salmo 35, se dirige a Dios como su abogado celestial, pidiendo que el Señor luche sus batallas y confronte a aquellos que lo persiguen injustamente. Es como si David dijera: Señor, solo tú puedes hacer justicia donde el hombre falla. Este salmo no es solo una súplica, sino también una declaración de fe. David reconoce que, por más grande que sea la fuerza o el número de sus enemigos, Dios es soberano y justo, capaz de revertir cualquier situación. Pide que Dios confunda los planes de sus opositores, los desarme y les impida continuar con sus actos de crueldad. Hay un llamado directo a la intervención divina, donde clama: Contiende, Señor, con los que contienden conmigo, combate contra los que me combaten.
Salmo 35, 1. Además de buscar protección personal, David demuestra una preocupación por la verdad y la justicia. No desea venganza por venganza, sino que la verdad prevalezca, que la injusticia sea corregida y que los malhechores sean expuestos. Para David, la victoria no es solo escapar del peligro, sino ver el nombre de Dios glorificado como el gran defensor de los que en él confían. Este salmo es particularmente poderoso para aquellos que enfrentan situaciones difíciles, ya sean conflictos interpersonales, persecuciones o desafíos espirituales. Enseña que, cuando nos sentimos rodeados de enemigos o problemas, podemos recurrir a Dios como nuestro defensor fiel. Nos anima a entregar nuestras batallas en manos del Señor, confiando en que Él sabe exactamente cómo actuar, cuándo actuar y por qué actuar. Con palabras cargadas de emoción y confianza, el Salmo 35 nos recuerda que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él ve las injusticias, oye los clamores de su pueblo y actúa a favor de aquellos que se rinden a su voluntad. Este salmo es una poderosa expresión de fe y una invitación para que cada uno de nosotros entregue sus luchas en las manos del Dios que nunca falla. Dios no es alguien que simplemente observa nuestras luchas desde lejos, sin involucrarse. Él es nuestro guerrero poderoso, siempre listo para intervenir y luchar en nuestro lugar. En el Salmo 35, David nos presenta esta impresionante imagen de Dios como un defensor activo, alguien que toma para sí nuestras batallas y actúa con justicia y poder incomparables. Cuando nos sentimos débiles o incapaces de lidiar con los desafíos de la vida, podemos recordar que Dios está a nuestro lado, no como espectador, sino como un comandante fuerte y confiable. Él nos llama a confiar plenamente en Él, a entregar nuestras luchas y ansiedades en sus manos, porque sabe exactamente qué hacer. El versículo inicial del Salmo 35 es un ejemplo claro de esto. Contiende, Señor, con los que contienden conmigo, combate contra los que me combaten. Aquí, David clama por la intervención de Dios como un guerrero que no retrocede, sino que enfrenta a los enemigos de frente. Cuando pensamos en Dios como nuestro guerrero, nos damos cuenta de que Él no solo protege, sino que también guía y fortalece. Él no nos deja solos en medio de la tormenta. Por el contrario, Él lucha por nosotros, nos da valor y nos recuerda que en Él somos más que vencedores. Esta es una verdad poderosa para los momentos en los que nos sentimos oprimidos por las dificultades. El Salmo 35 nos enseña que nuestras batallas, sean espirituales, emocionales o físicas, no necesitamos enfrentarlas con nuestras propias fuerzas. Cuando entregamos nuestros problemas a Dios, Él toma la delantera, desmantelando trampas, confundiendo a los enemigos y dándonos la paz que solo Él puede ofrecer. Este concepto de Dios como guerrero también destaca que la lucha no es solo nuestra, es suya. Por eso, cuando enfrentamos situaciones de injusticia o ataques, debemos confiar en que Dios sabe luchar mejor que nosotros. Él no actúa con impulsividad ni con errores humanos, sino con sabiduría divina. Él desarma a los enemigos, derrumba las barreras y abre caminos donde parecía no haber salida. Al ver a Dios de esta manera, nuestra perspectiva cambia completamente. En lugar de quedar paralizados por el miedo o la sensación de derrota, comenzamos a descansar en la certeza de que Él está trabajando por nosotros. Así como David, podemos clamar con confianza: se regocija mi alma en el Señor, se alegra en su salvación. Salmo 35, 9. Por lo tanto, el Salmo 35 nos anima a depositar nuestra esperanza en Dios, quien lucha por nosotros, recordándonos que no estamos solos. Él no solo observa, Él actúa. No solo nos consuela, nos protege y nos lleva a la victoria. Lo único que debemos hacer es confiar, poner las batallas en sus manos y esperar con fe su acción. Los pasajes del Salmo 35 están llenos de imágenes poderosas que destacan la intervención de Dios en situaciones de peligro y opresión. Cuando David dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, retrocedan y confundan los que contra mí intentan el mal, Salmo 35, 4, expone su total dependencia de Dios. Este clamor refleja el corazón de alguien que entiende que la verdadera justicia no proviene de manos humanas, sino del Señor. En este verso, la vergüenza y la confusión que David pide para sus enemigos son más que sentimientos, representan la destrucción de sus planes malignos. David no está pidiendo un simple rescate, sino que el mismo Dios exponga la inutilidad de las intenciones de sus perseguidores. La idea de confusión muestra que aquellos que conspiran contra el justo encontrarán su ruina antes de alcanzar su objetivo. Es una poderosa declaración de que el mal no prevalecerá contra los que confían en el Señor.
Cuando declara, sean como la paja al viento, con el ángel del Señor expulsándolos, Salmo 35, 5, la metáfora utilizada es profundamente significativa. La paja es ligera, sin fuerza propia e incapaz de resistir al viento. Es una imagen de la fragilidad de todos los que se oponen a Dios. Aquí, David muestra que, por más que los enemigos parezcan poderosos, ante la presencia divina, se vuelven insignificantes. El viento es el poder mismo de Dios, que los dispersa de manera implacable, y el ángel del Señor simboliza la acción directa de Dios a favor de sus hijos. Otro pasaje impactante es, que su camino sea tenebroso y resbaladizo, con el ángel del Señor persiguiéndolos, Salmo 35, 6. Aquí, David pinta una escena de completo caos para sus enemigos. El camino tenebroso revela cómo serán sumidos en la oscuridad, incapaces de discernir o seguir adelante con sus planes malignos. El resbaladizo indica que cualquier intento de avanzar será frustrado, ya que no encontrarán apoyo ni firmeza. Esta descripción refuerza que la lucha contra el justo no solo fracasará, sino que también traerá desesperación a aquellos que insistan en el mal. Estos pasajes no solo describen la intervención de Dios, sino que también son invitaciones para que el lector reflexione sobre la confianza que podemos tener en Él. Cuando enfrentamos desafíos, persecuciones o injusticias, es natural sentir miedo o duda. Sin embargo, el Salmo 35 nos recuerda que Dios no se queda indiferente ante nuestras luchas. Él es activo, presente y poderoso para cambiar el curso de los eventos a nuestro favor, frustrando los planes del mal y protegiéndonos como un escudo. Otro detalle importante en estos pasajes es la mención del ángel del Señor, quien aparece como el mensajero de Dios, cumpliendo su propósito de proteger y defender al justo. Es una demostración de que la ayuda divina no solo es espiritual, sino también tangible. Dios envía su ayuda en el momento adecuado y de maneras que quizás ni siquiera notemos. Esta presencia angelical destaca que, incluso cuando nos sentimos solos, hay una fuerza celestial trabajando a nuestro favor. Además, estos versos llevan una lección esencial sobre la justicia de Dios. David no busca venganza con sus propias manos, sino que entrega todo al Señor, confiando en que Él es el único capaz de juzgar de manera perfecta. Esto nos enseña a evitar la tentación de represaliar o buscar justicia a nuestra manera. En cambio, se nos llama a confiar en Dios, sabiendo que Él ve todo y actúa con sabiduría y amor a nuestro favor. Por último, los impactantes pasajes del Salmo 35 nos recuerdan que el poder de Dios siempre está disponible para aquellos que confían en Él. Él es nuestro refugio y fortaleza, un socorro presente en medio de la adversidad. Cuando nos sentimos atacados, injustamente tratados o rodeados por el mal, podemos volvernos a Dios con la misma audacia de David, seguros de que el Señor escuchará nuestro clamor y actuará con fuerza y justicia a nuestro favor. En el Salmo 35, 10, David hace una profunda pregunta llena de gratitud. ¿Quién es como tú, Señor, que libras al pobre de aquel que es más fuerte? Esta declaración revela la admiración de David por la grandeza de Dios y su cuidado especial por los más necesitados y vulnerables. David reconoce que Dios es único, no hay nadie como Él, especialmente en la forma en que cuida a quienes están en desesperación. Esta frase de David nos recuerda que Dios no es indiferente al sufrimiento de los débiles. Él no se limita solo a ayudar a los poderosos o a aquellos que tienen recursos para defenderse. Al contrario, Él toma para sí la causa de los indefensos, de aquellos que enfrentan dificultades, y de manera sorprendente, actúa con poder para librarlos de la opresión y las injusticias. El salmista destaca una de las características más preciosas de Dios, su justicia imparcial y su corazón inclinado hacia aquellos que más necesitan su intervención. Cuando David habla sobre el pobre que es librado de aquel que es más fuerte, se está refiriendo al hecho de que, en muchas situaciones, el más fuerte, ya sea una persona, una situación o una adversidad, acaba subyugando a los débiles. Sin embargo, la respuesta de Dios a esta desigualdad es sorprendente. Él no solo protege a los débiles, sino que también los rescata con poder y gracia, venciendo las fuerzas que parecen invencibles. Este pasaje es particularmente reconfortante para todos aquellos que se sienten pequeños, despreciados o sin esperanza ante las dificultades de la vida. Si te sientes sin fuerzas para luchar contra situaciones que parecen insuperables, el Salmo 35 nos enseña que Dios está al lado de los indefensos. Él se presenta como el defensor de aquellos que, sin Él, no tendrían manera de vencer. Como un verdadero libertador, Él actúa con misericordia y poder para rescatar. Además,
El hecho de que Dios libere al pobre de aquel que es más fuerte nos recuerda que, por más que los enemigos o las adversidades puedan parecer imponentes, ningún poder es mayor que el poder de Dios. Ninguna fuerza o influencia humana es más fuerte que la mano del Señor. Esto nos da una confianza renovada, sabiendo que, no importa cuán amenazantes parezcan las situaciones, Dios es capaz de liberarnos y darnos la victoria. El Salmo 35 también nos desafía a reflexionar sobre cómo tratamos a los más vulnerables en nuestra sociedad. Dios tiene un cariño especial por aquellos que están en desventaja, y como sus seguidores, estamos llamados a actuar con la misma compasión y justicia. Debemos ser instrumentos de su gracia y misericordia, ayudando a los necesitados, luchando por la justicia y defendiendo a los que no tienen voz. Por lo tanto, al meditar sobre este versículo, somos recordados de que, cuando pasamos por momentos de debilidad o impotencia, podemos confiar en Dios, el rescatador de los necesitados. Él está atento a nuestro clamor y actúa a nuestro favor, llevándonos a un lugar de seguridad y justicia, independientemente de las circunstancias que enfrentemos. En el Salmo 35, 10, David hace una pregunta profunda y llena de gratitud. ¿Quién hay como tú, Señor, que libras al pobre de aquel que es más fuerte? Esta declaración revela la admiración de David por la grandeza de Dios y su cuidado especial por los más necesitados y vulnerables. David reconoce que Dios es único, no hay nadie como Él, especialmente en la forma en que cuida a quienes están en desesperación. Esta frase de David nos recuerda que Dios no es indiferente al sufrimiento de los débiles. Él no se limita solo a ayudar a los poderosos o a aquellos que tienen recursos para defenderse. Por el contrario, Él toma para sí la causa de aquellos que son indefensos, los que enfrentan dificultades, y de manera sorprendente, actúa con poder para librarlos de la opresión y las injusticias. El salmista destaca una de las características más preciosas de Dios: su justicia imparcial y su corazón inclinado hacia aquellos que más necesitan su intervención. Cuando David habla del pobre que es librado de aquel que es más fuerte, se refiere al hecho de que, en muchas situaciones, el más fuerte, sea una persona, una situación o una adversidad, termina subyugando a los débiles. Sin embargo, la respuesta de Dios a esta desigualdad es sorprendente. Él no solo protege a los débiles, sino que también los rescata con poder y gracia, venciendo las fuerzas que parecen invencibles. Este pasaje es particularmente reconfortante para todos aquellos que se sienten pequeños, despreciados o sin esperanza ante las dificultades de la vida. Si te sientes sin fuerzas para luchar contra situaciones que parecen insuperables, el Salmo 35 nos enseña que Dios está al lado de los indefensos. Él se presenta como el defensor de aquellos que, sin Él, no tendrían cómo vencer. Como un verdadero libertador, Él actúa con misericordia y poder para rescatar. Y, al reflexionar sobre esto, entendemos que no importa cuán grande sea la adversidad, Dios nunca deja a sus hijos desamparados. Cuando el peso de las dificultades parezca abrumador, recuerda, Dios ve y escucha el clamor de los que están en necesidad. Él está listo para actuar y rescatar. No hay lucha tan grande ni desafío tan inmenso que Él no pueda vencer en nuestro favor. Al final, el Salmo 35 no es solo una expresión de oración por liberación, sino también una invitación a confiar plenamente en la soberanía de Dios. Él no solo rescata, sino que transforma el destino de los débiles, haciendo que, a través de Él, se conviertan en victoriosos. Esta es una promesa que podemos llevar con nosotros. Dios está atento a nuestro sufrimiento y no nos deja solos en la lucha. Y más que eso, al experimentar su cuidado y rescate, somos llamados a actuar de la misma manera, cuidando de los más necesitados a nuestro alrededor, siendo instrumentos de su justicia y misericordia en el mundo. David, un hombre de grandes victorias, también enfrentó momentos de inmenso sufrimiento, y el Salmo 35 nos da un vistazo de la profundidad de sus pruebas. Fue blanco de traiciones, ataques implacables e incluso de burlas de personas cercanas, aquellas que consideraba amigos. Pero lo que destaca en este salmo es la manera en que manejó estas dificultades. En lugar de sucumbir a la desesperación o la venganza, David se mantuvo firme en su fe, manteniendo los ojos fijos en Dios, el único capaz de rescatar y restaurar. Es impresionante ver cómo, a pesar de las falsas acusaciones y las traiciones, David no recurre a la venganza personal. En cambio, se vuelve hacia Dios en oración. Clama al Señor: contiende, Señor, contra los que contienden conmigo, pelea contra los que me pelean. Salmo 35, 1. Aquí vemos el corazón de David, que entrega las batallas a Dios,
confiando en que el Señor luchará por él y por su causa. Sabía que, incluso cuando todo el mundo estaba en su contra, Dios era su refugio, su fuerza y su salvación. David no se limitaba a orar solo por su propia causa, sino también por los demás. En el versículo 13 revela un aspecto impresionante de su carácter. Cuando ellos estaban enfermos, yo me vestía de saco y me humillaba con ayuno. Ayunaba y oraba por los demás, incluso por aquellos que lo perseguían, con un corazón sincero de compasión. David no solo estaba preocupado por su propio sufrimiento, sino también por el sufrimiento de los demás a su alrededor. Su espíritu altruista es una lección poderosa sobre cómo debemos tratar a los demás, especialmente cuando estamos enfrentando nuestras propias dificultades. La verdadera humildad y el amor cristiano se revelan cuando podemos mirar más allá de nosotros mismos e interceder por los demás, incluso cuando enfrentamos tormentas personales. El sufrimiento de David no lo alejó de Dios. Por el contrario, usó esas experiencias para acercarse más a Él. La oración constante y la dependencia de Dios, especialmente en tiempos de dolor e incertidumbre, fueron las claves que sustentaron a David. No miraba a su propia fuerza o habilidades, sino que sabía que su verdadera fuerza venía de Dios. Confiaba en el poder de Dios para luchar por él, para defender su causa y para traer justicia donde había injusticia. En el Salmo 35, pone toda su confianza en Dios, demostrando que, cuando estamos en el fondo del pozo, es solo Dios quien puede levantarnos. La forma en que David manejó el dolor y el sufrimiento, y la manera en que intercedió por los demás, incluso en medio de sus propias adversidades, nos da un modelo de vida cristiana. Nos enseña que no debemos buscar venganza o tratar de resolver nuestras batallas por nuestra cuenta. En su lugar, debemos poner nuestra confianza en Dios, orar y pedir su intervención divina, sabiendo que Él es fiel para ayudarnos. David también nos enseña que, incluso cuando el dolor parece insoportable, podemos encontrar consuelo y fuerza en Dios, que se preocupa profundamente por nosotros y nos sostiene en todas las circunstancias. El testimonio de David también es un recordatorio poderoso de que nuestra fe no debe ser sacudida por los desafíos que enfrentamos. Por el contrario, esos momentos de dificultad pueden ser oportunidades para crecer en nuestra confianza en Dios y en nuestra capacidad de amar a los demás. David, con su oración fervorosa, intercesión por los demás y confianza inquebrantable en Dios, nos muestra cómo, incluso en medio del sufrimiento, podemos reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, sirviendo y amando a los demás, y esperando pacientemente la intervención de Dios a nuestro favor. Cuando reflexionamos sobre la vida de David, somos desafiados a vivir una fe más profunda, una fe que no depende de las circunstancias, sino que confía plenamente en Dios, incluso cuando todo parece perdido. El ejemplo de David nos enseña que, cuando enfrentamos dificultades, podemos encontrar fuerzas no en nuestra propia capacidad, sino en la fuerza divina que Dios nos da, y que Él, en su misericordia y amor, siempre estará con nosotros en cada paso del camino. En medio del sufrimiento y del dolor, cuando las dificultades parecen insoportables y la injusticia parece dominar, surge una pregunta profundamente angustiada en los labios de David. ¿Hasta cuándo, Señor, mirarás? Esta interrogante no es una duda sobre la bondad de Dios, sino una expresión del clamor de quien siente el peso de una lucha aparentemente interminable. David, aunque enfrentando ataques y traiciones, tiene plena certeza de que Dios, el justo juez, nunca ignorará el sufrimiento de sus hijos. En momentos como estos, cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose y la injusticia prospera, es natural cuestionar el silencio de Dios. Sin embargo, David, incluso en su aflicción, no se entrega al desesperación. Al contrario, dirige su mirada al Señor, con la firme confianza de que Él no está distante, sino que está trabajando a favor de su pueblo. Sabe que, por más que la batalla parezca larga y ardua, Dios está atento a cada detalle y responderá en el momento exacto. La confianza de David no es solo en un Dios distante que observa las dificultades desde lejos, sino en un Dios que actúa activamente para restaurar la justicia. En el Salmo 35, Él clama: «Despierta, Señor, despierta para mi juicio, para mi causa, Dios mío y Señor mío». David sabe que Dios no es un espectador pasivo, sino un guerrero que interviene en las batallas más difíciles de sus hijos. Confía plenamente en que, en el tiempo apropiado, Dios hará justicia, la revelará y traerá a la luz los actos injustos. Esta confianza de David debe ser un ejemplo para nosotros. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, cuando nos sentimos perseguidos o incomprendidos,
podemos sentir la tentación de tomar las riendas de la situación por nuestra cuenta. Pero David nos enseña que la mejor respuesta es confiar en la acción de Dios, sabiendo que Él, en su perfecta justicia, está siempre atento y en control de todo. Su justicia nunca falla, y Él nunca deja de actuar a favor de los que son suyos. El Salmo 35 nos recuerda que la justicia de Dios siempre es la mejor solución, incluso cuando parece tardar. Incluso en los momentos de silencio, Dios está trabajando, y su respuesta llegará en el momento adecuado. Al igual que David, debemos clamar a Él, confiando en que Él es el único capaz de traer justicia de manera verdadera y perfecta. Al final, nuestra confianza en su acción traerá paz y seguridad, porque Él es fiel para cumplir todas sus promesas. David, al final del Salmo 35, expresa una profunda gratitud y compromiso de alabar a Dios públicamente. Dice: «Te alabaré en la gran congregación, en medio del pueblo te exaltaré». Estas palabras revelan una confianza inquebrantable en el poder y la fidelidad de Dios, incluso mientras aún enfrentaba persecuciones y adversidades. Alabarlo en la gran congregación no es solo una simple promesa de adoración, sino una demostración de fe en acción, pues David decide, incluso antes de ver la totalidad de su lucha resuelta, agradecer y reconocer la soberanía de Dios en todas las áreas de su vida. Es importante notar que David no espera al final de la batalla para celebrar. Él elige alabar a Dios mientras aún está en medio de la lucha. Esto es un reflejo de su confianza de que Dios ya había comenzado a trabajar en su vida, y aunque la victoria no fuera inmediata, sabía que la mano de Dios estaba sobre él. Este tipo de fe es profundamente desafiante, porque, como seres humanos, tendemos a esperar que las dificultades desaparezcan para luego expresar gratitud. Pero David nos enseña que, incluso en las adversidades, debemos reconocer la bondad y la fidelidad de Dios, porque Él es digno de ser adorado no solo por los momentos de victoria, sino también por las lecciones y el crecimiento que vienen de las batallas. Al hablar de alabanza en la gran congregación, David se refiere a un momento público de adoración, donde proclamará lo que Dios ha hecho por él, con la intención de alentar a otros a confiar en el Señor. La alabanza no es solo una expresión personal de gratitud, sino también una forma de testificar a los demás sobre el poder de Dios y su intervención. Cuando Dios nos da una victoria, sea en una lucha interna o externa, tenemos el deber de compartir esa victoria con aquellos a nuestro alrededor. Este testimonio público es una forma de fortalecer la fe de otras personas, mostrándoles que Dios actúa de manera fiel en nuestras vidas y que Él puede hacer lo mismo por ellas. Esta alabanza pública también representa una reafirmación del compromiso de David con Dios. Al decir que lo alabaría en medio del pueblo, demuestra su disposición a no esconder su fe, sino a proclamarla abiertamente en todas las situaciones y ante todas las personas. La alabanza no es algo que se debe hacer solo dentro de las paredes de una iglesia o en momentos de privacidad, es una expresión de fe que debe ser compartida con el mundo. David nos enseña que el testimonio de nuestra fe debe ser audible y visible para todos, porque, al compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, podemos inspirar a otros a también confiar en Él. Además, esta acción de alabar públicamente, frente a la congregación, fortalece no solo la fe de David, sino también la de la comunidad. Cuando alguien da testimonio de la grandeza de Dios, otros se edifican y se sienten alentados a mirarlo con más confianza. Nuestra actitud de alabar a Dios en público y en todas las circunstancias también sirve como un recordatorio de que Él es digno de ser celebrado, independientemente de las circunstancias que estemos enfrentando. Cuando nos disponemos a alabar a Dios, estamos declarando que, para nosotros, Él es mayor que cualquier adversidad y que su presencia en nuestra vida es la mayor de todas las victorias. David sabía que la alabanza es una poderosa herramienta para fortalecer la fe. No solo estaba celebrando las victorias personales que Dios le había concedido, sino también compartiendo esa victoria con el pueblo de Dios, de manera que alentara a todos a poner su confianza en el Señor. La alabanza pública no es solo un reconocimiento de lo que Dios ha hecho, sino una proclamación de quién Él es, un Dios fiel, justo y misericordioso, que lucha a nuestro favor y nos da la victoria. Al celebrar las victorias de Dios, hacemos más que expresar gratitud. Estamos proclamando al mundo que Él es el Señor soberano sobre todas las cosas. Esta alabanza es un acto de testimonio que fortalece nuestra propia fe y la fe de todos a nuestro alrededor, mostrando que, en cualquier situación, la victoria de Dios está garantizada. Y, al igual que David, nuestra vida de adoración puede ser un poderoso testigo para los demás, llevándolos a experimentar la misma fe y confianza que tenemos en un Dios que nunca falla.
En el Salmo 35, David hace una petición audaz y llena de fe. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, clama a Dios para que actúe en su defensa y traiga justicia contra aquellos que se regocijan con su aflicción. Este pasaje revela el profundo deseo de David de que la justicia divina prevalezca sobre las injusticias y los ataques sufridos. David no está buscando venganza personal, sino pidiendo que Dios interceda, trayendo su justicia en medio de las adversidades. Este clamor es un reflejo del corazón de David, quien, aunque fue blanco de persecuciones e injusticias, sabía que solo Dios tenía el poder y la autoridad para juzgar y corregir las situaciones. Él entendía que la justicia de Dios no falla y que, aunque parezca que los impíos prosperan a costa del sufrimiento de los justos, Dios, en el tiempo adecuado, intervendrá con su mano poderosa. David también hace una petición muy específica. Pide que Dios avergüence a aquellos que se alegran con el mal, es decir, a aquellos que desean su caída, que se regocijan con las dificultades ajenas. Es un clamor para que el Señor haga que los enemigos de David, que disfrutan de su dolor, sean humillados y derrotados. Esta parte del Salmo es un llamado para que el Señor exponga los planes malignos de sus perseguidores, sacando a la luz toda la maldad que intentan ocultar. Así, David pone su confianza no solo en que Dios lo protegerá, sino también en que la justicia de Dios será manifestada y triunfante. Esta petición de vindicación no es simplemente un deseo de retribución. En realidad, es una petición por una intervención divina que revele la verdad y ponga fin a la maldad. David sabe que, en última instancia, Dios es el juez supremo y que Él tiene la última palabra sobre todas las situaciones. Esta confianza en Dios como juez justo trae alivio al corazón afligido, pues David sabe que, incluso en medio de las persecuciones, Dios lo rescatará y lo hará ver la victoria de su justicia. La oración de David también sirve como recordatorio de que, aunque podamos ser víctimas de injusticias o falsas acusaciones, debemos confiar en que Dios está atento a todo. Él no ignora el sufrimiento de los justos, ni permite que los impíos prosperen por mucho tiempo. Su justicia puede parecer tardar, pero siempre es perfecta y llega en el momento justo. David nos enseña que podemos y debemos llevar nuestros clamores a Dios, pidiéndole que actúe de manera justa, que proteja a los inocentes y que traiga derrota a aquellos que se alegran de la injusticia. Además, la oración por liberación y justicia que David hace aquí es una forma de animarnos a actuar de manera similar cuando enfrentamos dificultades. En lugar de recurrir al odio o la venganza, debemos buscar la justicia de Dios y confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando nos sentimos injustamente tratados, es natural querer defender nuestra causa, pero el ejemplo de David nos muestra que el mejor camino es clamar a Dios, pedirle que intervenga y dejar que Él se encargue de todo. Esta oración por liberación y justicia también nos enseña la importancia de confiar en Dios para resolver las cuestiones que están fuera de nuestro control. No necesitamos luchar nuestras batallas solos ni tomar la justicia por nuestras propias manos, porque Dios es justo y poderoso para actuar a nuestro favor. Al igual que David, podemos descansar en la certeza de que, al final, Dios hará lo que es justo y traerá liberación para los que lo buscan. En el Salmo 35, David hace una declaración poderosa que refleja su confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Grande es el Señor, que se deleita en el bienestar de su siervo. Este versículo destaca una verdad fundamental. Dios no solo está al tanto de nuestras luchas, sino que le importa profundamente y desea nuestro bienestar. En medio de un escenario de persecución y aflicción, David afirma con certeza que el Señor, el Creador del universo, se interesa por lo que nos sucede. Él no es un Dios distante, indiferente a nuestro dolor, sino un defensor activo, que se involucra en nuestra vida y que lucha por nosotros. Al afirmar que Dios se deleita en el bienestar de su siervo, David nos recuerda que, para Dios, no somos solo personas sin nombre ni importancia en medio de la grandeza del mundo. Para Él, somos preciosos. Él se interesa profundamente por nuestras vidas, y en su grandeza y poder, toma nuestra defensa. Dios es un defensor que, en su majestad, no nos abandona, sino que se convierte en nuestro refugio y nuestra fuerza. La palabra deleita transmite la idea de placer, satisfacción y alegría. A Dios le alegra cuidar de nosotros, protegernos y guiarnos. No es algo que hagamos por merecimiento, sino por su amor incondicional y su fidelidad. Cuando David afirma esto, nos invita a ver a Dios no como un juez distante, sino como un Padre cercano, que se interesa, que libra las batallas con nosotros y por nosotros, con un celo y un cuidado que van más allá de lo que podemos comprender. Esta grandeza de Dios como nuestro defensor es un consuelo inmenso,
especialmente cuando estamos enfrentando dificultades e injusticias. Muchas veces, sentimos que estamos solos en la lucha, pero el Salmo 35 nos recuerda que, en todas nuestras batallas, Dios está a nuestro lado. Él no nos ha dejado desamparados, y en su inmensa bondad intercede por nosotros, convirtiéndose en nuestro protector. Él ve la injusticia, escucha nuestro clamor y actúa a nuestro favor, porque se interesa por nosotros de manera profunda y real. Además, este pasaje es un recordatorio de que, cuando estamos en lucha, podemos confiar en que Dios cuidará de nosotros de manera perfecta. Él no es solo un defensor en momentos de aflicción, sino también aquel que se alegra al vernos vivir en paz, seguridad y prosperidad. Él lucha por nuestro bienestar, no solo en tiempos de crisis, sino a lo largo de toda nuestra jornada. Cuando enfrentamos dificultades, podemos recordar que a Dios le deleita proteger y bendecir a los que son suyos. Él es un defensor fiel, siempre atento a nuestras necesidades. Este versículo nos llama a descansar en la confianza de que, aunque enfrentemos adversidades, no estamos solos. Dios está con nosotros, siempre listo para defendernos y darnos la victoria, porque se alegra en cuidar de nosotros, como un padre que cuida a sus hijos con todo el amor y dedicación. El Salmo 35 es un canto profundo de agradecimiento, donde David, en medio de sus luchas, reconoce la grandeza y fidelidad de Dios en su vida. A lo largo del Salmo, vemos a un David que, aun rodeado por enemigos, no deja de exaltar a Dios como su fuente de salvación y protección. Su gratitud no es una respuesta simple o automática, sino una reflexión profunda sobre el cuidado de Dios y sobre cómo Él ha sido el refugio seguro en momentos de peligro y tribulación. David comienza su oración agradeciendo por todas las intervenciones divinas que le dieron victoria sobre sus adversarios. Habla de cómo Dios lo libró de las manos de aquellos que querían destruirlo, y cómo Él lo rescató de situaciones donde ya no había esperanza. Tú me libraste de la muerte y me hiciste vivir. David reconoce que cada rescate de su vida no fue solo un rescate físico, sino un acto de misericordia divina. No fue algo que él merecía, sino algo que vino por el amor y la fidelidad de Dios. En su gratitud, David no se limita a un simple gracias. Él expresa su agradecimiento de manera profunda, en acciones y palabras, y con un corazón lleno de alabanza. Reconoce que la salvación de su vida no es fruto de su esfuerzo o habilidad, sino de Dios, quien, en su soberanía, lo eligió para ser protegido y rescatado. Para David, esta realidad es la mayor razón de su acción de gracias. Él entiende que su protección y salvación no fueron fruto del azar, sino un reflejo de la bondad de Dios que actúa en favor de los que en él confían. La gratitud de David también es un testimonio de humildad. No olvida que, en sus momentos más difíciles, fue Dios quien lo sostuvo. Incluso cuando parecía que no había salida, cuando las fuerzas adversarias parecían mayores que él, David sabía que su salvación venía de Dios. Él agradece no solo por lo que Dios hizo, sino por lo que él sigue haciendo. La intervención de Dios en su vida no es algo aislado o temporal, es una constante, una presencia de cuidado y protección en cada momento de su jornada. Además, David entiende que la gratitud no se limita al momento inmediato de la salvación, sino que se extiende a una actitud continua de reconocimiento y alabanza a Dios. Él sabía que Dios siempre había sido fiel, no solo en los momentos de triunfo, sino también en las batallas. La gratitud de David es una respuesta a un Dios que nunca lo abandonó, que siempre estuvo a su lado, tanto en las victorias como en las derrotas, en las alegrías y en los dolores. Esto nos enseña que la verdadera gratitud a Dios debe ser una actitud constante, no una reacción puntual a momentos específicos de rescate. David va más allá de la simple expresión verbal de gratitud. Él hace un compromiso público de alabar a Dios, reconociendo su grandeza ante todos. Te alabaré en la gran congregación. No es una gratitud silenciosa o reservada. Él quiere que todos vean y escuchen lo que Dios hizo por él. Este es un aspecto poderoso de su gratitud. Él no guarda para sí lo que Dios hizo, sino que comparte su experiencia de liberación para inspirar y fortalecer la fe de los demás. Este acto de alabanza pública es un testimonio del poder de Dios y una invitación para que otros también experimenten su bondad y fidelidad. Esta actitud de David es un ejemplo de cómo debemos responder a la intervención divina en nuestras vidas. Cuando Dios nos libra, nos protege y nos da victoria, nuestra gratitud no debe ser solo un sentimiento interno, sino una acción visible e impactante. Debemos ser rápidos en reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de Dios.
Y al expresar nuestra gratitud de manera sincera y pública, no solo fortalecemos nuestra relación con Dios, sino que también influimos positivamente en aquellos que nos rodean, mostrándoles el poder y la fidelidad de Dios. Por último, la gratitud de David es también un reconocimiento de que, incluso cuando enfrentamos dificultades, Dios está trabajando a nuestro favor. Incluso cuando no vemos soluciones inmediatas o cuando estamos en medio de la tormenta, Él está con nosotros. La verdadera gratitud va más allá del momento de liberación, se extiende hacia una confianza profunda de que Dios siempre estará a nuestro lado, trabajando por nosotros, guardándonos y preparándonos para lo que está por venir. En el Salmo 35, David no solo expresa su gratitud, sino también una profunda humildad al reconocer su total dependencia de Dios. En un momento de sincera reflexión sobre su vida y su caminar con Dios, él hace un clamor profundo: «Crea en mí un corazón limpio, oh Dios». Esta oración no es solo una petición por limpieza espiritual, sino un reconocimiento de que, por sí mismo, David no es capaz de mantenerse puro y justo. Él sabe que la pureza de corazón y la santidad vienen de Dios y que, sin su ayuda, no podría alcanzar estos objetivos. Este pedido de David no está aislado de su jornada espiritual. Viene de un lugar de introspección y arrepentimiento, ya que David ya había enfrentado muchas fallas en su vida. Como rey y líder, sabía que sus decisiones y acciones no solo lo afectaban a él, sino también a la nación. Este peso de responsabilidad lo hacía darse cuenta aún más de que dependía completamente de Dios para ser restaurado y purificado, porque sabía que sus propios esfuerzos no serían suficientes para lograr esa renovación espiritual. Cuando David dice: «Crea en mí un corazón limpio», no está simplemente pidiendo perdón o la remoción de sus fallos pasados. Él está pidiendo una transformación profunda, un cambio radical en su ser interior. Él desea una renovación que solo Dios puede proporcionar. David sabía que, por más que intentara ser fiel, la inclinación del corazón humano a menudo está dirigida hacia el error, y solo Dios podría purificar ese corazón y guiarlo por un camino de rectitud. Además, esta confesión de dependencia es un modelo para todos nosotros. Muchas veces, al enfrentar dificultades, intentamos luchar solos o buscar soluciones solo con nuestra fuerza y sabiduría. Sin embargo, David nos enseña que la verdadera victoria llega cuando reconocemos nuestra fragilidad y nuestra total necesidad de Dios. Cuando estamos dispuestos a admitir que no podemos hacer nada sin su intervención, que nuestras fuerzas son limitadas y nuestra sabiduría es defectuosa, es en ese momento cuando Dios puede realmente obrar en nuestra vida. David, al pedir a Dios por un corazón limpio, también está expresando su necesidad de perdón. Este pedido es una confesión de que no es perfecto y que necesita la gracia divina para ser restaurado. El acto de pedir perdón es un reflejo de humildad. David no intenta justificar sus acciones, sino que reconoce sus fallos y se vuelve hacia Dios en busca de misericordia. Este deseo de renovación y pureza espiritual también revela el entendimiento de David sobre la naturaleza de su relación con Dios. Para él, no se trataba solo de seguir reglas o de obedecer mandamientos, sino de estar en constante comunión con el Señor. El deseo de un corazón limpio era, para David, una expresión de su anhelo por esa intimidad con Dios, de vivir según su voluntad y de ser transformado a su imagen. La dependencia de Dios también se refleja en nuestra vida diaria, especialmente cuando enfrentamos desafíos. Cuando estamos en situaciones de conflicto, dolor o tentación, es natural tratar de resolver las cosas con nuestras propias fuerzas, pero es importante recordar que la verdadera solución llega cuando ponemos nuestra confianza en Dios. Al reconocer que no podemos controlarlo todo y que necesitamos su sabiduría, fuerza y gracia, estamos admitiendo nuestra dependencia de Dios y permitiendo que Él obre en nuestra vida. David ejemplifica que esta dependencia no es algo que ocurra solo en momentos de crisis, sino que debe ser una actitud continua. Él no espera ser autosuficiente, sino que busca constantemente la presencia de Dios para guiar sus pasos. Sabe que la verdadera purificación, la verdadera transformación, solo viene a través de la acción divina. Por lo tanto, el Salmo 35 es una invitación para todos nosotros a humillarnos ante Dios, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada y que nuestra dependencia de Él es la clave para la verdadera restauración espiritual. En un mundo que constantemente nos impulsa a confiar en nuestras propias fuerzas, David nos recuerda la importancia de reconocer que nuestra fuerza viene de Dios. Al hacer esta oración, David nos enseña que la humildad, el reconocimiento de nuestra limitación y el deseo de ser purificados por Dios son fundamentales para el crecimiento espiritual. La dependencia de Dios es la base para una vida de fe,
porque solo Él puede renovarnos y capacitarnos para vivir de acuerdo con su voluntad. La vida de David estuvo marcada por una serie de batallas, traiciones y profundas pruebas, pero, a lo largo de todos esos momentos difíciles, nunca perdió su confianza en Dios. David enfrentó desafíos inmensos, desde luchas contra enemigos poderosos, como el gigante Goliat, hasta conflictos internos, como las intrigas y persecuciones del propio rey Saúl. Sin embargo, algo que siempre destacó en la vida de David fue su fe inquebrantable en el poder y la protección divina. Una de las declaraciones más emblemáticas que hace en momentos de aflicción, y que resuena profundamente entre los fieles hasta hoy, está registrada en el Salmo 35, «Ningún arma forjada contra mí prosperará». Estas palabras no son solo una afirmación vacía, sino una profunda demostración de confianza en la protección y soberanía de Dios sobre todas las cosas. David no estaba ignorando las dificultades que enfrentaba, simplemente estaba reconociendo que, por más poderosas que fueran las armas del enemigo, no serían capaces de prevalecer contra la voluntad divina. Aunque el adversario se preparara con todas sus fuerzas, Dios era más grande y, en última instancia, Él controlaría el desenlace de la lucha. David, al decir que ninguna arma forjada contra él prosperaría, se estaba declarando confiado en la presencia constante de Dios en su vida, especialmente en los momentos de peligro. Sabía que, por más fuerte y astuto que fuera el enemigo, Dios estaba con él y lucharía a su lado. Esto no significa que David estuviera inmune a los ataques o sufrimientos de la vida. De hecho, enfrentó muchas dificultades, pero su fe estaba firmada en el hecho de que Dios no lo abandonaría, sin importar lo que sucediera. Para David, la verdadera victoria no estaba en derrotar a los enemigos con sus propias fuerzas, sino en confiar en que el Señor, su defensor, tomaría el control de la situación. Esta confianza en Dios también refleja una comprensión profunda de la naturaleza de la lucha espiritual. David sabía que, muchas veces, las batallas que enfrentaba no eran solo físicas, sino también espirituales. El enemigo que se levantaba contra él muchas veces no era visible a los ojos humanos, pero David sabía que Dios tenía poder sobre todo, tanto lo visible como lo invisible. Cuando proclamaba que ninguna arma forjada contra él prosperaría, estaba declarando que su fe no estaba en la fuerza de sus propias armas, sino en la fuerza de Dios, quien es capaz de proteger a sus hijos en cualquier circunstancia. La seguridad de David no estaba en su habilidad para luchar ni en su estrategia militar, sino en la certeza de que Dios es un defensor fiel. Sabía que, por más que los adversarios se prepararan y se armaran contra él, Dios ya había preparado un escudo de protección. En el Salmo 35, David también menciona la intervención divina, donde clama para que Dios contienda por él, como un guerrero que lucha por su pueblo. Esta metáfora de Dios como guerrero es central en la confianza de David. Él no enfrentaba las batallas solo. Dios estaba a su lado, listo para luchar con él y por él. Esta declaración de fe de David nos enseña una gran lección sobre cómo debemos enfrentar las dificultades de la vida. Cuando estamos ante desafíos, ya sea en el ámbito personal, profesional o incluso espiritual, a menudo sentimos que estamos siendo atacados por todos lados. Las armas que se forman contra nosotros pueden venir de diferentes formas: críticas, injusticias, chismes, crisis financieras o incluso enfermedades. La sensación de ser el blanco de ataques puede dejarnos vulnerables y temerosos. Sin embargo, el ejemplo de David nos muestra que, incluso ante esas adversidades, debemos declarar con confianza: ningún arma forjada contra mí prosperará. Esta confianza no es una confianza ciega o superficial, sino una confianza que se basa en una relación íntima con Dios, una relación de dependencia, donde sabemos que Él está con nosotros en todas las situaciones. Para David, esta confianza se alimentó de las experiencias pasadas de liberaciones y victorias que Dios le dio. Sabía, por su propia historia, que Dios no lo había abandonado en las batallas anteriores y que, por eso, podía confiar en que Él también estaría con él en las batallas futuras. Además, esta confianza no significa que las luchas desaparecerán o que la vida será fácil. David nunca prometió un camino sin dificultades, sino un camino en el que, con Dios a nuestro lado, podemos tener la certeza de que nada será más fuerte que su mano protectora. Como él mismo describió, Dios es un escudo para aquellos que confían en Él, y es ese escudo el que nos da la fuerza para seguir luchando, incluso cuando los enemigos parecen ser más fuertes que nosotros. David, al declarar que ninguna arma forjada contra él prosperará, nos invita a hacer lo mismo en nuestras propias vidas. Nos enseña que, por más que surjan dificultades, nuestra fe debe estar firmada en Dios,
porque Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestra fuerza. Al igual que David, podemos declarar con confianza: ningún arma forjada contra mí prosperará, sabiendo que, en todas las batallas de la vida, Dios es quien va adelante, luchando nuestras guerras y concediéndonos la victoria. En resumen, la declaración de David es un testimonio de fe y confianza en un Dios que no nos abandona. Él es nuestro defensor, nuestro protector, y nada en este mundo puede separarnos de su amor y cuidado. Por lo tanto, al enfrentar nuestras propias batallas, podemos recordar las palabras de David y declarar con confianza: ningún arma forjada contra mí prosperará, porque Dios está con nosotros y en su fuerza encontramos la victoria. Y ahora hemos llegado al final de otro viaje de fe juntos. ¿Te diste cuenta de lo poderoso que es el Salmo 35? Cada palabra, cada oración de David nos recuerda cómo Dios es fiel, cómo lucha por nosotros y nunca nos deja solos. Incluso en los momentos más difíciles, cuando el mundo parece estar en nuestra contra, Dios siempre está a nuestro lado, listo para defendernos y darnos la victoria. Tal vez hayas enfrentado dificultades, momentos de duda o incluso te hayas sentido perdido, en algunas situaciones. Pero, al igual que David, puedes confiar en que Dios está trabajando por ti. Él es nuestro escudo, nuestra fuerza y nuestro guerrero. Cuando entregamos nuestras luchas a Él, podemos tener la certeza de que Él cuidará de cada detalle de nuestra vida. Quiero que salgas de este vídeo con la sensación de que, no importa lo que pase, Dios está al control de todo. Él conoce tus luchas y ya ha preparado la victoria para ti. Cree en esto. Si estás pasando por un momento difícil ahora, recuerda, Dios te dará fuerza, te protegerá y te liberará. Él siempre actúa a nuestro favor. Y ahora, quiero hacerte una invitación muy especial. Si te sentiste tocado, por este mensaje y crees en el poder de la oración, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Tal vez este mensaje sea lo que esa persona necesita para seguir adelante con más fe y confianza en Dios. Vamos a esparcir esta esperanza juntos. Y si aún no te has suscrito al canal, no pierdas más tiempo. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo para no perderte ningún vídeo lleno de fe, oración y fuerza espiritual. No olvides dejar tu amén en los comentarios, porque realmente quiero saber cómo Dios ha actuado en tu vida. Y, por supuesto, dale me gusta al vídeo si tocó tu corazón. Sigamos caminando juntos en oración, siempre en busca de más paz, más victoria y más amor de Dios. Antes de cerrar, quiero recordarte que puedes fortalecer tu fe y encontrar un camino diario de conexión con Dios a través de mi libro, Oraciones de los Salmos. Está lleno de poderosas oraciones y reflexiones que te ayudarán a enfrentar los desafíos con más confianza y paz espiritual. No dejes pasar esta oportunidad. Haga clic en el enlace fijado al primer comentario y consiga su copia antes de que la eliminen. Este podría ser el primer paso hacia una transformación espiritual en tu vida. Estaré aquí, orando por ti. Recuerda, nunca estás solo, Dios está contigo. Hasta el próximo vídeo, y que la paz de Dios esté contigo ahora y siempre.